Bienvenido de nuevo a casa, Farhan Kadi. Felicito a las Fuerzas de Defensa de Israel y a Shebak por otra operación de liberación exitosa. Estamos trabajando incansablemente para devolver a todos los secuestrados. Lo estamos haciendo en dos maneras clave en las negociaciones en las operaciones de liberación, hasta que traigamos a todos a casa entre nosotros. Unidad de élite de la Armada israelí rescata a un rehén beduino del túnel de Gaza. Surge una conexión preocupante entre el grupo terrorista de Hezbollah y la ayuda estadounidense al Líbano. Jerusalén, Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el martes que las FDI han rescatado a un rehén beduino israelí de un túnel debajo de la ciudad de Khan Younis en Gaza. Kai Farhan Al-Kadi, de 52 años, había estado desaparecido desde el 7 de octubre. Trabajaba en un kibbutz israelí como empaquetador de carne cerca del perímetro de Gaza. Fue secuestrado de la comunidad de Mivtain, cerca del kibbutz Magen, donde trabajaba. El Times of Israel informa que Al-Kadi fue rescatado por la unidad de élite Shayetet 13 de la Marina. La operación fue liderada por el Comando Sur de la FDI, la Agencia de Seguridad Shin Bet y la 162 División de las FDI. Según la unidad del portavoz de las FDI, no se pueden publicar más detalles debido a consideraciones sobre la seguridad de nuestros rehenes, la seguridad de nuestras fuerzas y la seguridad nacional. Por otra parte, surge una conexión preocupante entre el grupo terrorista Hezbollah y la ayuda estadounidense al Líbano. Kiryat Shmona, Israel. Los dólares de los contribuyentes estadounidenses pueden estar apoyando inadvertidamente a Hezbollah a través de la ayuda al Líbano y las Naciones Unidas. En la volátil frontera norte de Israel, las consecuencias de esta compleja situación se están desarrollando a diario. Mientras Hezbollah continúa su aluvión de ataques contra Israel, ha surgido una conexión preocupante entre la ayuda estadounidense al Líbano y las operaciones del grupo terrorista. El mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Shadi Kaloul, dijo: al apoyar el ejército libanés, están apoyando en los Estados Unidos a Hezbollah. Estados Unidos proporciona aproximadamente $300 millones anuales al ejército libanés, aparentemente para ayudar a mantener la paz. Sin embargo, las líneas entre el ejército oficial y el grupo terrorista son cada vez más borrosas. El ejército libanés está compuesto en un 50% por combatientes o soldados chiitas, musulmanes. Y esos soldados chiitas, sus primos, están en Hezbollah, y sus hermanos están sirviendo en Hezbollah como combatientes terroristas o terroristas. Existe un kibbutz en la frontera libanesa en la ciudad israelí de Malkiya. Un pueblo llamado Blida está a solo un cuarto de milla de distancia en una ladera cercana. Está en el Líbano y es uno de los lugares donde Hezbollah dispara diariamente misiles, cohetes y drones contra Israel. Eitan Oren, residente de Malkiya, dijo: llevamos un arma para protegernos cuando no tenemos ningún interés en invadir el Líbano para luchar contra nadie, no para matar a nadie. Solo lo hacemos para nuestra propia protección. Desde octubre, Hezbollah ha lanzado más de 7,000 cohetes contra Israel y las comunidades fronterizas han sido más afectadas. A la complejidad se suma la FP-NUL, una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU desplegada desde 1973 para mantener la paz. Los críticos sostienen que no han logrado impedir la creciente amenaza de Hezbollah. El mayor Kaloul sostiene: nosotros en Israel no podemos y no debemos depender de ninguna resolución que dé poder al ejército libanés que está siendo penetrado por Hezbollah y a la FP-NUL que está permitiendo, en virtud de la resolución de la ONU 1701, que Hezbollah crezca a este nivel de monstruo.
El presupuesto anual de la FPNUL supera los $800 millones y una parte significativa proviene de los contribuyentes estadounidenses. A pesar de esta inversión, los ataques de Hezbollah continúan. En Kiryat Shemona se experimentó la gravedad del conflicto. Como estaban en medio de la presentación en vivo, se vieron obligados a tirarse al suelo cuando sonó la sirena de cohetes en la ciudad. Eitan Oren comentó: "Estamos luchando contra fantasmas, y especialmente fantasmas subterráneos, así que lleva tiempo, pero estamos ganando". Mientras Israel continúa defendiéndose de los ataques diarios, persisten las preguntas sobre la eficacia de la ayuda estadounidense al Líbano y los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU en la región. Y finalmente, ¿qué ha sucedido con el principal terrorista de Hamás, Yahya Sinwar? Sinwar supuestamente se esconde en una burka. Curiosidad: ¿has analizado separadamente el apellido Sinwar en inglés? Sin significa pecado y war, guerra, el cual significaría guerra del pecado. Curioso, ¿no? Muchas veces los nombres pueden significar algo. Con razón las Escrituras dicen que cuando nosotros estemos con Cristo en el cielo, Dios nos va a cambiar el nombre y nos dará un nombre que solo Él conoce. ¿Quién es Yahya Sinwar? ¿Por qué nos ha llamado mucho la atención el significado de su nombre? Yahya Sinwar en árabe, romanizado Yahya al-Sinwar, nació el 29 de octubre de 1962, es el actual líder de la organización islámica palestina Hamás, así como principal responsable de la misma en la Franja de Gaza desde el 2017. Fue uno de los cofundadores del aparato de seguridad de Hamás. Antes de la eliminación de Ismail Haniyeh en junio de 2024 en Teherán, en Irán, estaba considerado la segunda figura más poderosa dentro de Hamás. Tras ser designado como sucesor al frente de su oficina política, se convirtió en la persona clave de la organización. Nació en el campo de refugiados de Yan Yunis en 1962, cuando la Franja de Gaza estaba bajo dominio egipcio, donde Sinwar pasó sus primeros años. Su familia fue expulsada o huyó a Ascalón durante la Guerra Árabe-Israelí en 1948. Terminó sus estudios en la Universidad Islámica de Gaza, donde se licenció en estudios árabes. Orquestó el secuestro y el crimen de 2 soldados israelíes y 4 palestinos a los que consideraba colaboradores en 1989. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas por Israel, de las que cumplió 22 años, hasta su liberación, entre otras 1.026 personas en un intercambio de prisioneros con un soldado israelí en 2011. En 2017 fue elegido líder de Hamás en la Franja de Gaza y al año siguiente afirmó que perseguiría la resistencia pacífica y popular, postura que abandonó más tarde. Fue reelegido líder de Hamás en 2021 y fue objeto de un intento de asesinato por parte de Israel ese mismo año. En septiembre de 2015, Sinwar fue designado terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel, en Mossad, y el gobierno israelí lo consideraban el cerebro tras la operación que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023 y que dio inicio a la guerra entre Israel y Gaza. En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra Sinwar por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sinwar fue detenido por primera vez en 1982 por activistas suburbistas y pasó varios meses en la prisión de Farag, donde conoció a otros activistas palestinos, entre ellos Salah Sheadeh, y se dedicó a la causa palestina. Tras ser detenido de nuevo en 1985, cofundó junto con Rahai Mushtaha la organización de seguridad Musammat al-Jihad wal-Dawa, que se dedicaba, entre otras cosas, a identificar a espías israelíes en el movimiento palestino y que en 1987 se convirtió en la policía de Hamás. El 7 de octubre de 2023, seguía al frente de Hamás en el momento del ataque contra Israel, que causó centenares de muertos y heridos en los primeros compases de la llamada Operación Inundación de Al-Aqsa,
que sorprendió a las defensas israelíes, que se saltó contra la toma de decenas de rehenes que fueron llevados a la Franja de Gaza. Tras la posterior contraofensiva israelí, el domicilio de Sinwar fue alcanzado por cohetes. El portavoz de las FDI, el general de brigada Daniel Hagari, lo amenazó diciendo que Sinwar es hombre muerto. En febrero de 2024, el ejército israelí publicó un video que supuestamente mostraba a Sinwar dentro de un túnel debajo de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, con su esposa y sus hijos y su hermano Abrihaim Sinwar. Hoy, Sinwar es buscado por las FDI para eliminarlo. Amigos, nos vemos en un instante.